tardes a todos por acudir una vez más a la cita de la razón y de la verdad. Dijo alguien hace ya mucho tiempo que un pueblo solo podría gobernarse de dos maneras. Una por la fuerza. Hoy todavía podemos ver pueblos gobernados así. Ahí tenemos el ejemplo de Corea del Norte, de Cuba y otros restos del arcaico comunismo, a los que curiosamente se les trata de gobiernos populares y hasta de democracias. Esta misma mañana esta ciudad ha tenido que ver pasar, no iba a decir un mar, desde luego sería un pequeño riachuelo porque eran 4 gatos, de banderas comunistas, banderas del crimen. Y hoy, por la tarde, aquí en esta plaza, lo que va a ver pasar es la bandera de la verdad, la bandera que está representada en esos colores. Decíamos que una de las formas que había de gobernar un pueblo era por la fuerza, la otra es por la farsa. Y es cierto que todos los países del mundo que no están gobernados por la fuerza comunista, o que no se han dado un mero lavado de cara, lo son por verdaderos farsantes. Farsantes al servicio de intereses que planean por encima de naciones, por encima de estados, incluso por encima de civilizaciones. España en esto no es menos, sino todo lo contrario. España vive en la farsa, vive de la farsa, se revuelca en la farsa, y los peones destinados a mantener y prolongar este sainete son los farsantes más groseros y más impúdicos de todos los que imaginar podamos. A mucha honra, año 2021. Comienza el año segundo de la era COVID. Los farsantes que los españoles tuvieron a bien darse chapotean impunemente, indecorosamente sobre la sangre de más de 100.000 españoles. Y no pasa nada. Los dejaron morir, los escondieron, los negaron, nos culparon a nosotros, nos encerraron, se ciscaron en el Código Penal y en la sacrosanta Constitución. Nos encerraron primero en casa, luego en el pueblo, después en la provincia. Decretaron un estado de alarma que no amparaba ninguna de estas medidas tiránicas, pero que se les venía al pelo para eludir responsabilidades y explicaciones. Después llegó el negocio. El interés. Interesaba que explotaran las cifras, las mismas que ellos negaban al principio. Pero claro, ya le habían pasado el muerto de las responsabilidades a los no menos farsantes sátrapas de las comunidades autónomas. Y aquí tenemos ya a una recua de mamones de la teta pública, cuyas responsabilidades les tendrían que llevar a la cárcel en un gobierno de farsa y al paredón en un gobierno de fuerza, entregados a la burda propaganda, a la filantropía de tasca portuaria, a la fingida compasión, a la alusión soez, apelando a la justicia social, dando la de cal y siempre la de arena, como no puede ser de otro modo en esta turba de farsantes. Escudo social. Hay que reconocer que en esto de ponerle nombres a la nada van 2 pasos por delante de todos. Nadie se queda atrás, dice, y así es. Si uno no mira a retaguardia, porque no mirando no se ve. Pero la realidad dice otra cosa. La realidad nos habla de un país arruinado por una gestión nefasta, imposible de hacer peor. Son maestros del tarde, del mal y del nunca. Han dejado caer el tejido productivo y a los pequeños y medianos motores económicos que sostienen la economía nacional. Salieron del paso con los ERTEs, o cómo diferir un problema que luego pagarán los propios afectados. Pero donde mejor se mueve el farsante es en el campo de la mentira, en el campo de la propaganda. Máxime cuando además tiene y controla todos los medios de comunicación, comprados con el dinero de los españoles para mantener engañados a esos mismos españoles. Si alguna vez el cuarto poder tuvo algo de carácter de servicio, es ya un mero recuerdo. Y ahora son los cómplices necesarios para sostener este tinglado.
Hoy la prensa y los periodistas son el verdadero enemigo del pueblo y las madame de los poderes fácticos se controlan nuestro país y nuestras vidas. Hoy prensa y veracidad son como una declaración de amor en un burdel, incompatibles. ¿Y en qué consiste esta filfa del escudo social? Pues en una serie de medidas menores, sin recorrido, muy rimbombantes en la forma, limitadas en el fondo, que marcan además serias dudas sobre su propia legalidad y que no van más allá de hacer pagar los platos rotos de la nefasta gestión del circo de tres pistas que es el gobierno de farsantes socialistas a las ya casi disipadas clases medias. No dejar a nadie atrás, dice, cuando lo que quieren decir es no dejar nada atrás. Personas en riesgo de vulnerabilidad, dice. Son cursis hasta la náusea, cuando la realidad es que hay pobres de pedir, gente sin futuro y sin esperanza, a la que quieren esclavizar, a la que quieren uncir bajo el yugo de la limosna, gente que ya ha hecho en gran medida entrega de su dignidad y de su rebeldía, por nunca mejor dicho, un miserable plato de lentejas. Retrasar los desahucios, retrasar los pagos hipotecarios, retrasar la fecha de finalización de los alquileres, los microcréditos que hay que devolver, aunque no lleven aparejados intereses, a sabiendas que la situación a 3 años vista de este país, si evoluciona, que diría Simón, va a ser seguramente a peor. Todo ello será aparentemente cargado sobre las espaldas de la banca y de las clases medias. Y desde luego, si la experiencia nos dice algo, es que la banca repercutirá sus pérdidas sobre las espaldas de todos los españoles, como ha hecho siempre. Ni siquiera el peor tratamiento que parecen darle a los alquileres pertenecientes a los fondos buitres es real. Hay que preguntarse por qué y quién ha permitido a esos fondos buitre hacerse con la mayoría del parque de viviendas de alquiler en España. ¿Quién ha consentido que se comercie con lo que se supone es un derecho fundamental y constitucional? Han impedido que se puedan cortar suministros básicos. Todos comprobamos todos los meses cómo sube el recibo de la luz de manera imparable, sin aparente razón alguna. Bueno, pues ya lo sabéis, eso es lo que quiere decir, que lo que están dejando de cobrar las empresas eléctricas por un lado, lo estamos pagando los demás por otro, por mucha medalla que quiera colgarse la peste socialista del gobierno. Y es que ahora tenemos que acreditar nuestra condición de vulnerables. Hay que joderse, los españoles vulnerables. Lo que somos realmente es perjudicados. Somos agraviados. Lo que somos es cretinos, en una palabra. Hemos entregado nuestra alma al diablo. Hemos entregado nuestra hacienda a los trileros y nuestra dignidad a los representantes de los bajos fondos. Pero de nosotros depende deshacer ese camino. De nosotros depende recuperar el sentido común, la responsabilidad y además recuperar esa mala leche que teníamos cuando alguien movía el cabildo 5 centímetros y entonces el paisaje se teñía de rojo. Vulnerables o no, lo que no cambia es la agenda. La violencia de género, no confundir con la violencia en el ámbito del hogar, que es lo mismo. El que agrede a una mujer y le sale a coste reducido. Bueno, esa no solo se va a ver mermada, su capacidad de devorar fondos es inasumible. Veremos cómo aumentará la dotación de gastos, de fondos para este tema de manera exponencial. Vulnerables. Como somos tan vulnerables, resulta que el ministro de Consumo, un sujeto que apenas llega a los mínimos del umbral de la inteligencia, prometió acabar o al menos restringir el juego y las apuestas. Iba a limitar la publicidad, iba a limitar los horarios para encorsetarlo en la madrugada. ¿Alguien recuerda haber dejado de oír a los anuncios de distintas casas de apuestas durante retransmisiones deportivas, tanto radiofónicas como televisivas? No, ¿verdad? Nadie lo recuerda porque no se ha producido.
Y es que el dinero manda, y allá donde no hay escrúpulos, y lo que sí hay es afán de medro excesivo, y a cualquier precio encuentra el campo abundante. No olvidemos también que la mayor parte de las ocurrencias del gobierno alrededor de eso que llaman escudo social tienen fecha de caducidad. El fin del estado de alarma. Estado de alarma que ha resultado ser un estado de excepción de facto. Y después el escudo va a ser tan delgado, tan fino, que me temo que bastará una pequeña piedrecita redondeada para partirlo en dos sin esfuerzo. Según el mentiroso compulsivo que preside el gobierno, ese fin está próximo ya le ha puesto fecha para el 7 del mes que viene. Podríamos extendernos mucho más con esta farsa del escudo social, fruto del sacrificio de muchos y de la comedia interesada de unos pocos, que siempre sacan tajada, ya sea en efectivo o en rédito electoral. Nos roban la moto y luego pretenden vendérnosla sin ni siquiera haberla dado una mano de pintura, para bochorno de quien comulga con estas pesadas ruedas de molino. Se deben acabar los vulnerables, y se deben acabar sobre todo los que viven de la vulnerabilidad de los semejantes. Los españoles no necesitamos escudos. Los españoles lo que necesitamos son lanzas, son flechas, son cuchillos para asegurar nuestra invulnerabilidad frente a los enemigos exteriores, pero sobre todo y mucho más importante frente a los enemigos interiores, esos que nos han llevado a esta situación. Muchas gracias a todos.